Bienvenidos nuevamente, esto es Proyecto Tu Siguiente Nivel. Yo soy Paco Sanabria y el día de hoy vamos a platicar sobre los pecados capitales. Vamos a hablar sobre los excesos porque si lo hayas pensado en algún momento, los pecados capitales son el resultado de los excesos que siempre nos estamos dando las personas en cuestiones de placer. Los seres humanos tenemos una tendencia a estar sobrealimentando todo aquello que nos desconecta de Dios a través del placer, del momento. Y en gran medida el problema ni siquiera es el placer. Dios lo creó con la intención de que tengas gozo en el corto plazo. Pero la época en la que vivimos es tan relativamente fácil que los problemas más importantes los pasamos a segundo plano y teniendo la parte más básica cubierta solamente nos estamos enfocando en el ahora, en el momento, en qué puedo sentir. Pero ya entendiendo cómo es que funciona cada uno de estos pecados, cómo te va generando esta desconexión, cuál es la parte negativa y cómo es que lo tienes que trabajar, ya vas a tener la mitad del camino recorrido y vas a poder equilibrarte para que tengas una vida más satisfactoria. Y te digo que vas a tener la mitad del camino recorrido porque la otra mitad está en la chinga, en la parte de la acción. Lo que todo el mundo está evitando y de lo que todo el mundo está corriendo. Es donde te tienes que plantar firme y hacer las cosas que tienes que hacer aunque no las quieras hacer. Eso es disciplina. Y la disciplina es algo que siempre te voy a estar manejando en todo mi contenido. Aquí en mi Instagram, @paco.sanabria. Vete a seguirme si no me estás siguiendo porque ahí también te voy a estar dando contenido de alto valor todos los días, cosas que te pueden ir ayudando en tu día a día. Y para empezar con el desglose de cada uno de ellos, vamos a tocar el tema de la avaricia. La avaricia está muy mal confundida con la ambición. Y es que la ambición es algo que tenemos de manera natural los seres humanos para poder ir por más. Es ese motor que siempre te va a estar moviendo a que consigas más, a que busques el progreso. Y el progreso, como ya lo hemos platicado varias veces, en gran medida es el sentido general de la vida. La vida siempre está yendo para adelante y tú tienes que aprender a accionar de la misma manera, a estar siempre empujando para adelante. Esa es la ambición. Y la otra parte, cuando ya llegas al punto de la avaricia, es cuando empiezas a acumular de manera desmedida y sin ningún sentido, porque en algún punto todo pierde sabor, ya no vas a tener satisfacción y ya no te vas a sentir lleno. Esto en el mediano plazo, la desconexión que te genera de Dios te desequilibra al punto de que te puedes deprimir. Yo creo que todos los pecados te pueden llevar a ese punto de depresión, porque ya no hay una satisfacción. La avaricia te desconecta totalmente de la esencia del dinero, que son intercambios que tienen que ser justos en la vida. Vivimos en un mundo capitalista en el que reconocemos siempre al que tiene, independientemente de cómo lo haya hecho. Siempre estamos reconociendo en dónde hay. Y eso para la persona que tiene el dinero le alimenta el ego. Entonces se empieza a validar a través de cómo lo vean otras personas. Y para que no llegues a este punto, aunque suene como cliché, tienes que practicar el agradecimiento todos los días. Agradecimiento de manera genuina. Y si te soy muy honesto, los puntos en los que aprendes a agradecer de manera auténtica llegan a ser cuando tienes menos, cuando te das cuenta de la situación tan precaria que puedes tener, pero que aún así tienes. Aunque sea lo necesario, tal vez no lo suficiente, pero sí lo mínimo, y tienes. Y cuando lo ves de esa manera y sabes que todo es resultado de tu trabajo y de tus acciones y te mantienes en agradecimiento con Dios, empiezas a contrarrestar la avaricia porque ya no hay un sentido en el estar acumulando, ya hay una plenitud interna, ya no te hace falta reflejarlo de manera externa. Ya en el momento en el que empieces a despegar en tu realidad o en la parte física, va a ser consecuencia del trabajo interno que tienes. Y créeme que hay una relación directa, aunque no lo parezca, pero hay una relación directa que vamos a tocar en otro punto. Ahorita vamos a pasar a la ira. La ira es la acumulación del enojo cuando no lo sabemos drenar o dirigir. Y es que el enojo, siendo una emoción negativa con tanta energía, porque las emociones negativas son las que tienen más energía y en algún punto se vuelven hasta muy contagiosas. Pero el enojo, si no lo sabes desahogar o si no lo sabes dirigir, te va a hacer explotar en algún momento y posiblemente sea con las personas que menos la deban. Allá afuera hay demasiadas personas enojadas con la situación que tienen en la vida y no la saben dirigir. Por eso la gente es tan hostil en la calle. Y el tráfico es el ejemplo perfecto. Tú salte a manejar en hora pico y vas a ver el desmadre que trae la gente. Y ni siquiera es por la situación del momento, es por lo que están cargando de manera interna y que no lo saben desahogar. La ira literalmente te nubla el juicio porque ya lo que quieres es una respuesta en el momento, una reacción agresiva, que también en muchos casos puede llegar a ser violenta. Y habiendo violencia, las consecuencias nunca van a ser favorables. Por eso es que tienes que aprender a manejarte de manera interna, a tener esta estabilidad a pesar de que el mundo sea un caos. Y para poder manejar la cuestión de la ira o del enojo que no llegue hasta ese punto, nuevamente el poder conocerte te va a dar la clave para lo que tienes que hacer. La respiración, nuevamente te va a sonar como un cliché, pero sí, la respiración. Oxigenar a tu cuerpo, mover la sangre, despejar la mente, todo esto te va a dar claridad y aunque la sensación no se haya ido por completo, te va a dejar
responder desde el dominio. Eso es lo que tienes que aprender a hacer. Responder, no reaccionar. La reacción es instintiva, es como un impulso animal. La respuesta es algo analizado, que aunque tú sepas que en el momento pareciera que vas a llevarla de perder, para más adelante sabes que hiciste lo correcto. Esa es la manera en la que tienes que trabajar la ira. El tercer pecado que vamos a tocar, muy importante, es la soberbia. La soberbia es este punto en el que te sientes más importante, más inteligente, más valioso. Te sientes más valioso que las demás personas y empiezas a juzgar, a criticar, a señalar, a cuestionar todo lo que te pueden enseñar también. Y en gran medida la soberbia te limita el crecimiento, porque ahora tú solo estás poniendo barreras para poder aprender de otras personas. Yo soy de la idea, y siempre te lo estoy compartiendo también, si vemos la vida como un examen, pues hay que aprender a pasarnos también las respuestas, qué es lo que nos está funcionando. El detalle es que muchas veces no estamos abiertos a lo que otras personas nos puedan decir, pero en este punto también te voy a dar una clave. Tienes que aprender a ubicar a las personas de las que tengas que aprender, porque algo también que de manera inconsciente nos genera placer a los seres humanos es el hecho de mostrarnos superiores. Mucha gente quiere llegar a enseñar algo para obtener cierto reconocimiento. Por eso es que tienes que desarrollar un criterio lo suficientemente funcional para que tengas la capacidad de elegir a las personas de las que puedes aprender. La clave para poder manejar la soberbia es mantenerse humilde, pero una humildad real, no el hecho solamente de que te vean que tienes poco, que vives muy simple, que tengas la humildad interna para poder abrirte al conocimiento y a las experiencias de otras personas. Ahí es donde te puedes ahorrar el camino, puedes aprender a través de las experiencias de otras personas. No puedes experimentar en cabeza ajena, pero sí puedes aprender en cabeza ajena. El siguiente pecado que vamos a tocar, y te puedo decir que es el jefe, es la lujuria, porque ahí implica una cuestión natural que es la reproducción, y los hombres, el macho en la naturaleza, dentro de su programación natural está la idea de reproducirse. Por eso, como te decía, tanto el sexo como el dinero son las cosas que están moviendo al mundo. Y el detalle también está en que los hombres no sabemos manejarnos, nadie nos enseña, y la cuestión sexual está tan explotada que tú sales a la calle y todos son estímulos sexuales. Muchas veces es para que inviertas también, o sea, un pinche comercial donde te ponen una chica en traje de baño, manteniendo una bolsa, en el que se pierde totalmente la idea de que te está vendiendo una bolsa y solamente te estás fijando en la figura. De manera inconsciente te está despertando o te está estimulando sexualmente. Por eso es que los hombres tenemos que aprender a mantener un dominio, y más aún porque cuando empiezas a tener resultados del trabajo que estés haciendo, si estás haciendo un buen trabajo y empiezas a tener resultados, el sexo opuesto va a estar más accesible. Aquí hay varios factores que también trabajan en conjunto, como la naturaleza, la psicología, lo que busca cada uno, pero al final desencadena en esta parte. Tienes acceso tan ilimitado al sexo casual que te empiezas a desconectar ahora de la pureza que conlleva un encuentro real, un encuentro en el que conectas realmente con una persona. Lo empiezas a alimentar tanto que empiezas a desensibilizarte y en algún punto ya pierde sentido y pierde sabor. Es horrible llegar a esos puntos en los que la conexión humana ya no te satisface, y para este mal la mejor respuesta que puedes tener está en el movimiento, en la actividad física, en mantenerte productivo, en que tu cabeza esté ocupada en estar solucionando y que esas soluciones te traigan ahora una recompensa, y que esa recompensa te va a ayudar a elevarte en diferentes aspectos. O sea, nuevamente, que estés generando progreso, pero la clave en esto está en la energía que vas a estar redirigiendo para el trabajo y desenfocando de los deseos, porque una mente desocupada siempre va a empezar a desear. El aburrimiento te lleva al deseo y el deseo te lleva a los vicios. El siguiente pecado que vamos a desglosar es la pereza. La pereza es el exceso de descanso, que ya ni siquiera es un descanso, solamente es una evasión de lo que tienes que hacer. Yo recuerdo también mucho, y esto es algo que platico mucho, en la etapa en la que estuve en terapia psicológica, que fueron como 2 años los que estuve trabajando, recuerdo que le decía yo a mi terapeuta que estaba en una situación de mi vida en la que no había un sentido para levantarme, que lo único que buscaba era volver a dormirme. Me levantaba por ahí de mediodía porque no tenía nada que hacer o todo estaba cubierto, y por ahí de las 5 o 6 de la tarde lo único que quería era irme a dormir. Sus palabras, me acuerdo que se me quedaron, me dijo: estás evadiendo. Y ahí me conectaron muchísimas cosas. ¿Cómo es que la desconexión espiritual te lleva a un desequilibrio físico, también un desequilibrio mental, y lo que vas a buscar es evadir, estar apagándote? Y en este punto otra vez la clave va a ser el movimiento. En una cuestión física el movimiento genera energía, y ahora esta energía vas a tener que reenfocarla y redirigirla para tu crecimiento, para lo que quieras hacer, proyectos, negocios, relaciones, todo lo que te genere un crecimiento. La pereza no es descansar, es evadir, es un exceso. El siguiente pecado que vamos a desglosar es la envidia, y el ejemplo más claro que te puedo dar es la comparativa interna que tenemos siempre en el entorno en el que nos estemos moviendo. Yo recuerdo también, por ahí de mis 20 años, yo veía a la gente que estaba conmigo en la secundaria, en la prepa, posteriormente en la carrera,
y veía que ya tenían un buen trabajo, que ya tenían una casa, que ya tenían un carro, y yo empezaba a compararme con ellos, porque para mí hasta ese punto todavía y sin entender, la vida era lineal, sigue esto y sigue esto. Y yo veía que otras personas ya lo estaban consiguiendo, yo decía, ¿yo por qué no? Mi mente me decía, te estás quedando atrás, pero el trasfondo real es que se vuelve envidia, estás envidiando los resultados de otras personas, que ni siquiera sabes cuál es el contexto previo o el proceso que atravesaron, solamente estás viendo el resultado. Y eso es lo peor que puedes estar haciendo, viendo los resultados de otras personas, porque la mayoría de la gente está inconforme con lo que tiene a pesar de que haya un reconocimiento externo. Por eso es que en gran medida te tienes que trabajar internamente para que los resultados que vayas obteniendo te den la satisfacción necesaria, te mantengan en plenitud y no solamente que te estén llenando en el momento. Y una clave para que puedas manejar la envidia es la firme idea de que tu única competencia en la vida eres tú. No tienes que estar volteando a ver la vida de otras personas porque eso te va a desentender de lo que tienes que hacer, o sea, te va a desenfocar de tu propio progreso, te va a mantener estancado, que como ya lo hemos platicado también, el estancamiento te hace ir para atrás, no te deja en el punto en el que estás. Y justamente entender que tú eres tu única competencia va a centrar tu atención en tu tablero de juego. Recuerda que la vida es como un tablero de ajedrez y que en este juego, en tu juego, tienes que moverte en respuesta a lo que hay en tu tablero y no en el juego que tienen los demás, porque eso te va a generar envidia de sus resultados. Y el último pecado que vamos a tocar ya para cerrar la lista es la gula, que en realidad esto de manera muy superficial pareciera como que no hay tanto problema más que el sobrepeso que puedes llegar a tener. Pero de trasfondo hay que entender que te genera una falta de dominio, porque cuando tu cuerpo ya está satisfecho, pero solamente le quieres seguir metiendo más por el estímulo del placer, vas a perder dominio de ti mismo. Tienes que aprender a ponerte límites, que sepas decir hasta aquí. Y eso lo puedes extrapolar a otras áreas de tu vida. Hay una frase que me gusta mucho que dice que un hombre completo sabe terminar con el placer y con el dolor en el mismo momento. Y esto se lo aterrizo a la gente con la idea de la disciplina. A pesar de cómo te sientas, tienes que saber accionar. A pesar de que estés muy bien y te la estés pasando muy bien y tengas que dejar eso para poder trabajar. O por el otro lado, a pesar de que estés muy mal y te sientas de la chingada, pero sepas dejar eso de lado para ponerte a trabajar, en ese punto tienes completo dominio de ti y los excesos de este tipo te van a romper ese dominio. De manera inconsciente van acabando con tu fuerza de voluntad y el progreso en tu vida va a ser mucho más difícil de lo que aparenta ser. Esta fue una lista muy rápida de cómo es que funcionan cada uno de estos excesos, cómo es que te generan una desconexión espiritual y de manera muy breve cómo es que los puedes ir trabajando. Pero te recuerdo nuevamente, si de verdad quieres alinearte por completo, empezar a trabajarte en serio, no te desconectes de todo mi contenido. Pícale en seguir si no me estás siguiendo y únete a esta comunidad de hombres y mujeres que se niegan a ser comunes en la vida, que siempre van a estar yendo por más. Y vete también a mi Instagram a seguirme, @paco.sanabria. Ahí todos los días te voy a estar dando hacks para tu día a día, para que puedas afrontar todos los problemas o todas las situaciones que tengas que desahogar a través de mi experiencia. O sea, te voy a poner mis ejemplos de lo que estoy pasando y cómo lo voy manejando. Si hay algo que te haya servido, que te conecte o que quieras que te desglose más a fondo, déjamelo como comentario aquí abajo o mándame un DM a mi Instagram. Cuídate mucho y nos estamos viendo los domingos, los martes y los jueves. Bye bye.